En nombre de FARUDD les damos la bienvenida al día de hoy a nuestra tercera sesión ya del ciclo Voces de la Democracia. Un esfuerzo de FARUDD por contar con distinguidos invitados nacionales, internacionales, para convocar a la reflexión sobre la democracia en América Latina, cuáles son los desafíos que tiene en este siglo XXI en el que estamos acá. Muy brevemente, porque venimos a escuchar acá a nuestra distinguida invitada en su conversación con Nicolás, pero antes que eso contarles que FARUDD es el Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo. Existe de poco más de un año, desde marzo del año pasado aproximadamente, ha sido concebido como un espacio de reflexión que tiene por objeto contribuir al bienestar de Chile, de sus ciudadanos, mediante la reflexión, la generación de contenido sólido, la contribución al debate público respetuoso, informado. También aspiramos a hacer un aporte a la contribución de talento académico joven. ¿Todo ello para qué? ¿O en relación con qué? En relación con lo que nosotros consideramos que es el fundamento ético de la democracia representativa y de la sociedad libre. Así que bueno, sin más, dejo con ustedes a Nicolás Monkeberg, quien va a conversar y presentar a nuestra distinguida invitada de hoy, profesor de la Facultad de Derecho de la UDD. Así que bienvenido, Nicolás. Bienvenida, Rosa. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Aprovecho de saludar a los rectores, los decanos, profesores. Tenemos hoy una destacadísima invitada para lo que es nuestro ciclo de conferencia Voces de la Democracia. Tuvimos al expresidente Frey y el expresidente Lacalle hace unas semanas atrás. Y la verdad que hace un poco más de 30 años, me atrevo a decir el más importante activista por la democracia y los derechos humanos en Cuba fue asesinado. Y probablemente se produjo una frustración, un vacío importante ese día. Pero duró poco, porque Rosa María, su hija, tomó la posta. Y hace unos días atrás, cuando organizábamos la visita, un editor me dijo: ¿a qué viene Rosa María? Aparte de la conferencia. Y la verdad es que la respuesta la describe completamente lo que ha sido su vida, su vocación. Ella recorre todo el año, cada aula, cada país, cada instancia internacional en lo que la mueve, en lo que heredó de su padre, que es la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos y las elecciones libres en Cuba. Ella es profesional, ha obtenido una lista larguísima de premios por el rol que está haciendo. Fundó la organización Cuba Decide, es también directora ejecutiva de la Fundación por la Democracia Panamericana, y creo que su testimonio nos deja una lección muy importante. La democracia no se defiende sola, se defiende todos los días con testimonio, con lucha, con sacrificio, porque no es algo que esté ganado y que haya quedado sencillamente garantizado. Así que los dejo con ella. Es un orgullo tenerte acá en la universidad, en el programa Faro, y gracias además por el esfuerzo de haberlo querido hacer presencialmente. Muchas gracias querido Nicolás. Gracias. Gracias por venir, gracias por darme esta oportunidad, gracias a los directivos de la universidad que nos acompañan, gracias a Ernesto Silva por esta idea, no solo la de invitarme, sino la de tener a las voces de la democracia vivas y hablando en esta universidad, en este país, en esta región, ¿no? Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Quizás si me paro, conversamos mejor. Yo quisiera contarles en los próximos minutos un poco qué estamos viviendo en nuestro país hoy, qué hemos vivido en los últimos 64 años, cómo llegamos al punto en el que estamos en la historia de nuestra isla, de nuestra nación, pero también cómo eso influye en la historia de América Latina, cómo eso ha influido en las vidas de todos ustedes y cómo continúa influyendo en el mundo. Y quizás terminar con algunas ideas de qué podemos hacer todos nosotros para influir también en la dirección de la libertad y en la dirección de la democracia. Si yo le doy aquí, ¿vienen mis diapositivas? 90 años. Esa es la edad de la persona
más joven viva en Cuba que participó la última vez en elecciones más o menos libres, justas y plurales en mi país. Esa es mi abuelita, tiene 96. Yo no sé si ella fue a votar ese día, pero su generación, su rostro, fue la última que vivió en elecciones, que vivió algo parecido a elecciones libres y democráticas en mi país. En 1952, un general llamado Batista, de un golpe de Estado, rompe el orden constitucional, y en 1959, como ustedes probablemente saben, un movimiento violento llamado 26 de julio llega al poder, derroca la dictadura anterior, promete que hará elecciones libres bajo la dirección de Fidel Castro, pero lo que ocurrió a partir de 1959 en Cuba, bueno, está marcado por los fusilamientos masivos, el exilio forzado, las decenas de miles de prisioneros políticos, unas elecciones que nunca llegaron, pero lo que sí llegó fue la instalación del comunismo y prácticamente la entrega de nuestro país a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al punto de que, bueno, desde el 52 no había orden constitucional y tardamos hasta el 76 en que los Castro imponen un nuevo texto constitucional que establecía ya directamente la amistad entre Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa en la práctica? Significa que, bueno, que desde entonces los cubanos no han podido no solamente elegir a sus representantes, los cubanos no han podido participar prácticamente en lo absoluto en las decisiones que se toman en la nación, ni en el establecimiento, la determinación del sistema político, económico, social que rige. Este diagrama simplemente es para ilustrarnos, ¿no? Así luciría o así luce cualquier parlamento nacional, congreso en democracia. Así luce la Asamblea Nacional Cubana. De hecho, aquí hay un error, ya no son 612, ahora son 470 diputados. Pero ¿cómo tú llegas a ser diputado de la Asamblea Nacional en Cuba? Bueno, hay unas entidades que se llaman comisiones de candidatura, que básicamente están totalmente sometidas al régimen cubano. Estas entidades definen los candidatos y definen un candidato para cada puesto. O sea, en las elecciones que ellos dicen que hacen sistemáticamente o de manera periódica, si hay 470 puestos en la Asamblea Nacional, hay 470 candidatos. De hecho, en la boleta, como se hace por distrito, como se hace por regiones, en la boleta aparecen varios nombres porque hay varios candidatos de esa región o varios puestos para esa región en la Asamblea Nacional. El régimen es tan cínico que invita a todos los cubanos por televisión nacional no a marcar los nombres de los candidatos, sino a votar por otra casilla que aparece arriba de todos los nombres, que se llama voto unido. El régimen básicamente te dice, vota por todos a la vez. Sí, de todas formas. Una vez que son candidatos, ya son diputados. Esas son las elecciones en Cuba. Ahora, el vivir sin participación política, la supresión de prácticamente todos los derechos humanos fundamentales, desde la libertad de expresión hasta la libertad de asociación, de reunión pacífica, de manifestación, de movilidad, la posibilidad de salir y entrar libremente de tu país, derechos sin los cuales los cubanos hemos vivido por 64 años, esto tiene consecuencias muy directas en la vida de la sociedad. Consecuencias que a lo mejor ustedes conocen, a lo mejor no. Bueno, porque los recursos del pueblo cubano, secuestrados por esta mafia de militares que lleva 64 años en el poder, han sido utilizados para la represión, han sido utilizados para la corrupción, ellos sí viven como millonarios capitalistas, y han sido utilizados para la propaganda interna, pero también para la propaganda externa, ¿no? También para contarles a ustedes una narrativa que no es a la que hacía referencia Lula hace 2 días en Brasilia, sino es la propaganda de la maquinaria castrista que ha construido a asesinos de cubanos como el Che Guevara, convirtiéndolos en íconos de la juventud mundial. Ese aparato de propaganda ha creado muchos mitos sobre mi país, ¿no? Mitos como, por ejemplo,
que Cuba es una potencia médica, ¿no? Y hay que decir, en algún momento el sistema de salud pública cubano fue realmente bueno, de hecho ya era bueno, antes de que el movimiento 26 de julio llegara al poder y continuó siendo bueno por mucho tiempo. La realidad en este momento es que no hay ni aspirinas en la farmacia. La realidad de este momento es que si los cubanos tienen que ir a ingresar en un hospital, esas son las salas que los esperan. Claro, es una realidad distinta si eres un extranjero y estás teniendo atención médica en Cuba. Es una realidad distinta si eres miembro de la cúpula militar y necesitas atención médica en Cuba. Entonces sí tendrás hospitales óptimos, ¿no? Entonces sí habrá aire acondicionado y sí habrá sueros para ti. Si eres cubano, bueno, si eres cubano estás arriesgando tu vida cuando entras a un hospital en este momento, para que tengan una dimensión de la tragedia. La revista The Economist hizo un estimado de la cantidad de personas fallecidas durante un periodo de la pandemia de COVID en prácticamente buena parte de los países del mundo, buena parte de los países de nuestro hemisferio. Chile está en ese estimado, Cuba está en ese estimado, los Estados Unidos están en ese estimado. La revista The Economist estimó que en el caso de Cuba, al menos 62.000 cubanos murieron como consecuencia de la pandemia del COVID. 62.000 cubanos en una población de 11 millones. El número para Chile, si se lo están preguntando, creo que es de 60.000 en una población de 19 millones. ¿Qué significa esto? Que la tasa per cápita de cubanos que fallecieron en ese periodo en mi país por cada 100.000 habitantes fue de 550. La de Chile es de 328. La de Estados Unidos es de 368. En Cuba tiene la tasa de fallecidos más alta del hemisferio y una de las más altas del mundo. Pero probablemente lo que ustedes habían oído es que mi país era una potencia médica. Probablemente ustedes han oído que, bueno, sí, en Cuba se vive con precariedad, pero no se pasa hambre, ¿no? Cuando en estos momentos la mayor preocupación de las familias cubanas es ver cuándo van a comer y cómo van a poner un plato de comida sobre la mesa. Desde muy pronto, el régimen cubano, porque esto es hoy, pero esto ha sido por mucho tiempo, aunque hoy la crisis tiene una escala humanitaria. El régimen cubano instaló una cosa que los chilenos conocieron y son las cartillas de racionamiento, que por supuesto es una herramienta que se usa en tiempo de guerra y que el régimen ha vendido a la comunidad internacional como un logro de la igualdad, cuando en realidad, después de 64 años de revolución, los cubanos viven con hambre. Hay varios otros mitos, ¿no? Como el mito de que no hay pobres en Cuba, como el mito de que en Cuba todos somos iguales, cuando la cantidad de... Vamos a terminar esto primero. Cuando en los últimos tiempos en mi país se derrumban más viviendas de las que se construyen. Cuando en los últimos tiempos en mi país hay un gran número de personas que ni tan siquiera tiene acceso a la energía eléctrica de manera continua. Cuando hay al menos 2 millones de personas en una población de 11 y un poquito más de millones de personas que es víctima del déficit habitacional. Mientras hay muchos niños en Cuba que tienen hambre y que no tienen dónde vivir, bueno, la realidad para la cúpula en el poder, esa muchacha con su langosta es Mariela Castro, la hija del dictador. La realidad para ellos es muy diferente. La realidad para ellos es de capitalismo y abundancia. Ahora, estas consecuencias que ha tenido para el pueblo cubano el vivir sin derechos y sin la posibilidad de cambiar esa realidad, no solamente ha afectado al pueblo cubano. Yo creo que ha afectado, y vamos a ver cómo, de manera muy concreta, a muchos países en el mundo, pero especialmente a nuestra región. Es un hecho que desde muy pronto el régimen cubano se infiltró en América Latina, en la mayor parte de los movimientos guerrilleros, también de algunos movimientos sociales, también de partidos políticos, especialmente de las estructuras bases de los partidos comunistas en toda nuestra región. Pero ¿cómo llegamos ahí? Bueno, ¿se acuerdan
que desde el 76 estaba en la Constitución la amistad entre la Unión Soviética y Cuba, desde mucho antes. Fidel Castro se había declarado marxista-leninista e invitado a los soviéticos a tomarse el país. Entre las cosas que hicieron los soviéticos fue la creación del sistema de inteligencia cubano, llamado G2. Los venezolanos lo conocen muy bien. Este sistema de inteligencia fue muy bien entrenado, primero por la KGB, luego por la Stasi, y cuando colapsa la Unión Soviética, Fidel Castro llama a un líder sindical brasileño y crean el Foro de Sao Paulo con el ahora presidente Lula da Silva. ¿Qué fue el Foro de Sao Paulo, no? Esta estructura, en su momento, de partidos políticos de izquierda, sobre todo de partidos comunistas, también de grupos terroristas como la FARC, en su momento aparecían listados como miembros del Foro de Sao Paulo, y así lo buscan, no aparece. Esta estructura le sirvió al G2 cubano, más la plataforma que ya tenía instalada en toda la región, para apoyar a otras fuerzas y sobre todo a otros individuos a llegar al poder en América Latina. ¿Quién es el primer presidente del Foro de Sao Paulo? Es el señor Hugo Chávez. Y a partir de 1999, el régimen cubano entonces contó de nuevo con un patrocinador, nada más y nada menos que los recursos del pueblo venezolano para continuar su injerencia en el resto de la región. Esta foto es la foto de la reunión del Foro de Sao Paulo del 2018 en La Habana. Podríamos haberle traído la del 2019 en Caracas o la del 2020 en Managua. Si uno busca los documentos del Foro de Sao Paulo, va a escuchar cómo entre sus objetivos está el poner a cada uno de sus aliados y de sus representantes en el poder en los países de América Latina, y de manera muy concreta el de reivindicar todas las formas de lucha de masas para conseguirlo. Hay que decir que la mayoría de estos individuos y estas fuerzas nunca han renunciado a la violencia. Y eso tiene consecuencias muy concretas, consecuencias como que, por ejemplo, el informe de verificación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela demuestra que la contrainteligencia militar venezolana está en manos del G2 cubano, que los manuales con los que se tortura a los activistas venezolanos son escritos por el G2 cubano, pero no termina en Venezuela, ¿no? El haber tolerado por 64 años esta dictadura comunista en la isla de Cuba no solamente ha sido un elemento fundamental en la descomposición y de la democracia venezolana y la instalación del chavismo o madurismo en Venezuela, sino también en Nicaragua, y ha continuado su actuar, digamos, injerencista en el resto de la región. Por ejemplo, Bolivia. Durante el periodo del gobierno constitucional de Yanine Áñez se abrieron los archivos. Entonces supimos que de 705 supuestos médicos cubanos operando en ese país a través de las misiones médicas cubanas, 497 no tenían título de médico. Con lo cual solo podemos asumir que el gasto que hizo el Estado boliviano en salud pública en realidad lo estaba haciendo en los servicios de inteligencia cubanos metidos en el territorio nacional boliviano. Pero es que las misiones médicas cubanas son además operaciones de trabajo forzado y de tráfico de seres humanos. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen también las relatorías de Naciones Unidas, a partir de las denuncias que han hecho los médicos cubanos que han podido escapar de estas misiones. Médicos cubanos a los que se les retira el pasaporte. Médicos cubanos que si deciden abandonar la misión son castigados hasta por 8 años en los que no pueden entrar a su país, y su familia, sus hijos, sus madres, sus esposas no pueden salir del país hasta durante 8 años. Por eso Naciones Unidas dice que son operaciones de tráfico de seres humanos. Médicos cubanos que reciben entre el 10 y el 20% del valor real de su trabajo, lo que paga el Estado como salario a esos médicos, en realidad es entregado en los bolsillos de los dictadores cubanos, mientras ellos tienen que vivir con el 10 o el 20% cada mes. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud ahora mismo está enfrentando una querella legal en los Estados Unidos, porque forma parte
de un esquema de tráfico de personas y los médicos cubanos que han llegado a Estados Unidos la están demandando. Ecuador, ¿recuerdan Ecuador 2019? El estallido social en Ecuador, los disturbios que tuvieron lugar, por cierto, solo unos meses antes de que tuvieran lugar en Chile. Acabados estos disturbios que terminaron con la quema de la Contraloría en Quito, la ministra del Interior en ese momento, María Paula Romo, anuncia que al menos 250 cubanos habían entrado con pasaporte oficial en los meses previos a los disturbios. Anuncia también que los médicos cubanos entraban con pasaporte oficial al Ecuador y que ellos estaban cancelando las misiones cubanas por completo. Se me olvidó pasar. Nicaragua, y Nicaragua es de los ejemplos más dolorosos, porque las declaraciones juradas de los muchachos que han sido torturados en Nicaragua, muchos de ellos torturados y asesinados, las declaraciones juradas de algunos de ellos hace 5 años daban cuenta de presencia de cubanos en los centros de detención y tortura. Pero es que estos regímenes no solamente se coordinan para la represión y la corrupción y la instalación de sus fuerzas políticas y de sus fortunas, por tanto, en el poder de manera tan perpetua como les sea posible. Se coordinan también para la inestabilidad democrática de otros países, sobre todo en la región. Ejemplo, noviembre del 2021. De manera sorpresiva, Daniel Ortega quita la restricción de visa para los cubanos. Desde noviembre del 2021 hasta diciembre del 2022 fueron encontrados por lo menos 367.000 cubanos cruzando la frontera sur de los Estados Unidos, en una operación totalmente coordinada entre el régimen de Daniel Ortega y el de los Castro. ¿Para qué? Número 1, para aliviar la presión interna en la isla. Desde el verano del 2021 los cubanos han estado en las calles reclamando el cambio, reclamando la libertad. Número 2, para poner presión sobre las autoridades de los Estados Unidos y puedan entonces sentarse en una mesa de negociaciones y tener concesiones de parte de la administración de los Estados Unidos en lugar de lo que deberían tener de parte de cada una de las democracias de la región, que son sanciones y presión en favor de la libertad y la democracia en ese país, que es mi país, ¿no? Aquí están los cubanos cruzando el Darién. Por supuesto, no termina en las fronteras de América Latina, ¿no? Esta foto es de hace unos 5 meses, cuando Díaz-Canel es el títere civil que los Castro han puesto como cara pública del país en la presidencia de esa asamblea que ustedes vieron. Desde Moscú, Díaz-Canel abiertamente acusó a Europa y a los Estados Unidos por la guerra en Ucrania, pero es que en los últimos 18 meses la alianza estratégico-militar entre el régimen cubano y el régimen ruso solo se ha fortalecido. Al menos 7 visitas de alto nivel, incluyendo, por cierto, la del general de la inteligencia rusa, de la nueva KGB, el general Patrushev, a La Habana. Por supuesto, cuando este general va a La Habana, con quien se sienta es con el general cubano, con Raúl Castro. El régimen cubano utiliza todas sus agencias de prensa y esta maquinaria propagandista de la que estábamos hablando para contarle a los latinoamericanos lo que Russia Today no puede contarles, para cortar y pegar de Russia Today y esparcir la falsa narrativa del régimen de Putin. ¿De qué agencia estamos hablando? Estamos hablando de Prensa Latina, estamos hablando de Cubavisión Internacional, estamos hablando de Telesur, incluso estamos hablando de Hispan TV. Estamos hablando de agencias no solamente que se ven en todo nuestro hemisferio, sino que también se ven en Europa, donde Russia Today está sancionada, pero Cubavisión Internacional no lo está. ¿Qué hacen los rusos para los cubanos? Bueno, les perdonan la deuda. Cuando pueden le dan combustible y recientemente anunciaron la implantación de una cosa que se llama plataforma de pago MIR, básicamente, una herramienta que le permite ahora a Rusia evadir las sanciones que le han puesto Europa y Estados Unidos desde Cuba. Mientras todo esto ocurre, el pueblo cubano nunca ha parado de rebelarse frente a esta opresión, ¿no? Y cuenta de ello dan no solamente
los más de 1000 presos políticos que hay ahora mismo en las cárceles cubanas. Cuenta de ello dan las decenas de miles de presos políticos que ha habido en estos 64 años en las cárceles cubanas, los miles de cubanos que han sido ejecutados de manera extrajudicial y también las decenas de miles de cubanos que escapan del país, que escapan de la miseria, que escapan de la represión. Ese señor es mi papá, su nombre es Osvaldo Payá, él fue asesinado hace 12 años en Cuba por órdenes directas de Fidel, todavía estaba vivo, y de Raúl Castro. En ese momento, ¿qué hacía él? Él creó un movimiento que se llamaba Movimiento Cristiano Liberación, este es su símbolo, ahora se ha convertido en el símbolo de la libertad de todas las protestas en Cuba, y él dirigió una iniciativa ciudadana que básicamente buscaba cambiar la ley para que la ley garantizara esos derechos que los cubanos no tienen, ¿no? Hasta el día de hoy. Recogió, junto con cientos de líderes ciudadanos, decenas de miles de firmas. La Constitución comunista pedía 10.000. Entregaron las firmas. Lo que hizo Fidel Castro entonces fue violar su propia Constitución para hacer el sistema político irrevocable e incambiable y meter en prisión a la mayor parte de los líderes del Proyecto Varela, excepto a mi padre, a quien asesinó en un atentado unos años después. Este es otro de los atentados que sufrió mi familia, unos meses antes del atentado en el que consiguieron asesinar a mi papá. Él es Harold Cepero. Harold tenía 32 años, estaba acompañando a mi padre en el momento del atentado, era el líder joven más importante del movimiento, era mi jefe. Harold decía, él lo tenía muy claro, ¿no? Y yo quiero traerles esta frase para tener un poco una idea de a qué se enfrenta un cubano que decide vivir tan libremente como es posible en medio del totalitarismo, ¿no? Que decide decir lo que piensa en medio del totalitarismo. Harold decía, se expone a la soledad poco menos que absoluta, a la exclusión laboral, al aislamiento, a la persecución, a la prisión o a la muerte. Él también fue asesinado junto a mi padre en julio del 2012. Ahora, cada uno de los asesinatos, cada una de las prisiones, cada uno de los amedrentamientos se hacen con el objetivo de matar a la persona, de quebrar a la persona, pero más importante, de quebrar su idea, de erradicar su idea, de matar su legado. En eso la dictadura ha fracasado, pero espectacularmente. ¿Se acuerdan del símbolo de liberación? Ahora es el símbolo de todas las protestas en Cuba, ¿no? En el año 2015, un grupo de nosotros creó una iniciativa ciudadana que se llama Cuba Decide, que es la iniciativa que nosotros defendemos, que básicamente continúa el legado del Proyecto Varela en la dirección de devolverle los derechos a los cubanos a partir de la participación ciudadana. Rápidamente, plantea una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta que empieza con el reconocimiento de los derechos y las libertades, que una vez que esos derechos y las libertades estén reconocidos, que además eso es algo que puede pasar de un día a otro, no hace falta un proceso de transición para que se respeten los derechos de los cubanos, ¿no? Simplemente hay que cancelar todas las leyes que los impiden y dejar que los cubanos se expresen libremente, se reúnan libremente, se asocien libremente. Por supuesto, es necesario también garantizar una serie de libertades, como la de tener acceso al censo electoral, como la de tener acceso a los medios de prensa. ¿Para qué? Para poder cambiar el sistema, y ese es el punto 2 de la hoja de ruta que nosotros proponemos. ¿Cómo? Con un plebiscito vinculante. Un plebiscito es algo que los chilenos conocen muy bien, ¿no? El utilizar las reglas de la democracia para ir hacia la democracia es algo que los chilenos, de hecho, han hecho de manera exitosa. Bueno, los cubanos también lo queremos hacer, porque esa constitución de Partido Único Comunista a perpetuidad simplemente no nos representa y hay que cambiarla. ¿Para qué? Para poder tener partidos políticos legalizados e ir a elecciones libres, que es el último paso de la hoja de ruta, ¿no? Derechos y libertades, plebiscito, transición, elecciones. ¿Difícil? No. Bueno, la implementación de seguro. La hoja de ruta es una que ha tenido lugar en muchos lugares del mundo en las últimas décadas, excepto
que en los últimos 16 años no hay transiciones. No hay transiciones de la dictadura a la democracia. No ha pasado. No importa cuántos hombres y mujeres estén en Irán gritando por ello, o cuántos millones han estado en las calles de Caracas, o cuántos niños han matado en las calles de Managua, o cuántos cubanos lo han hecho en las calles cubanas. En los últimos 16 años no ha habido transiciones de la dictadura a la democracia. Y uno puede tener diferentes teorías de por qué. Pero yo sí les puedo decir qué ha faltado en el caso cubano. Porque para que esta hoja de ruta se dé, hay un elemento que es fundamental y que yo no se los conté. Y es que hay que forzar a la dictadura a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Con esa hoja de ruta o con cualquier otra. Hay que forzar a un régimen criminal que tiene las armas y que está dispuesto a usarlas contra el pueblo a someterse. Eso lo puede hacer el pueblo en las calles, desde luego. Los cubanos lo están haciendo. Y lo están haciendo arriesgando lo más importante que tiene un ser humano, que es su vida y su libertad. Ahora, los cubanos lo están haciendo sin apoyo de la comunidad internacional. Hay presión interna sobre la dictadura. No hay presión externa sobre la dictadura. Los chilenos saben lo importante de la presión externa, ¿no? Como lo saben también los sudafricanos, fue fundamental para terminar con el régimen del apartheid en Sudáfrica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de Cuba Decide también? Bueno, nos dedicábamos a la movilización interna, pero también la de la comunidad internacional. ¿Por qué los cubanos dentro de la isla lo están haciendo? Y lo están haciendo desde hace años ya. Seguro conocen las protestas que comenzaron el verano del 2021. También seguro saben que esas protestas fueron brutalmente reprimidas, con miles de arrestos arbitrarios. En estos momentos hay más de 1000 presos políticos. Algunos de ellos son niños, algunos de ellos son menores de edad. El país militarizado. Y sin embargo, a pesar de la represión, a pesar del hambre, a pesar del éxodo masivo, los cubanos siguen exigiendo libertad. Más de 1000 presos políticos, esos son algunos de sus rostros. Saily Navarro tiene mi edad, es mi amiga, lleva más de un año en prisión política. Su rostro se parece al de cualquiera de nosotros. Hace más de un año está en prisión. Los cubanos, estoy segura que los venezolanos, estoy segura que los iraníes, estoy segura que los nicaragüenses van a seguir protestando, porque para nosotros es existencial. Porque para salir de la crisis, nosotros tenemos que salir de la dictadura. Ahora, sería más fácil si los actores internacionales se deciden a tomar acción. Y para que eso pase, entre otras cosas, necesitan presión también de parte de la ciudadanía, también de parte de la sociedad civil, y eso es parte de lo que nosotros esa es parte de la invitación que nosotros les traemos a ustedes, ¿no? Que se conviertan también en agentes de cambio para los cubanos, para los venezolanos, para los nicaragüenses, pero también para la protección de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos en Chile y en el resto de América Latina. ¿Qué le pedimos a la comunidad internacional? Que sancione a los dictadores, que el núcleo familiar, que es parte de la corrupción y de los crímenes de lesa humanidad, que sus testaferros que operan en toda la región, bueno, pues no tengan acceso al sistema financiero internacional, que no puedan usar el dinero de la cooperación internacional para reprimir al pueblo cubano, que no se puedan parar en los foros internacionales y ser recibidos como si fueran mandatarios electos cuando sus pueblos jamás han votado por ellos en elecciones libres, justas y plurales. Es necesario una reacción internacional en un momento en el cual, por lo menos la dictadura cubana jamás ha estado tan vulnerable, en un momento en el cual tiene cero legitimidad, en un momento en el cual ninguno de sus referentes históricos está vivo y los que están desapareciendo o tienen cero legitimidad, en un momento en el que el pueblo cubano le está dando la mayor oportunidad a la comunidad internacional de eliminar una amenaza que no solo afecta a los cubanos, sino que afecta a toda la región. En un momento en que queda claro, ¿no? Queda claro que, para poner un equivalente histórico, el régimen cubano es el muro de Berlín de nuestro hemisferio. Y tirarlo abajo necesita del empujón de todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa María. Vamos a dar la oportunidad de que cualquiera nos indique, tenemos micrófono, puede hacer alguna pregunta, comentario. Si alguien quisiera escribirla, bueno, también puede. Vamos a ver si alcanza el tiempo, pero desde ya ofrezco la palabra a quien quiera preguntar. Vamos atrás. Hola, primero que nada, muchas gracias por tu charla, estuvo espectacular. Yo quería preguntar, yo tengo una amiga que es cubana, vive allá después de que su papá chileno falleció y se fue a Cuba. O sea, yo entiendo la invitación que diste para que nosotros seamos parte de la voz del cambio, pero algo más como concreto para poder ser esa voz de cambio y poder hacer la presión que se necesita para poder ayudar a Cuba o a los otros países que lo necesitan. Muchas gracias por esa pregunta. Y además está muy bien orientada, ¿no? Porque ninguno de nosotros aquí tiene el poder de sancionar a Raúl Castro, ¿no? Pero sí tiene redes sociales. Pero sí es parte de organizaciones de sociedad civil o estudiantiles, o podría formarlas para la defensa de estas ideas y de estas acciones. Podría, por ejemplo, algo muy simple y muy directo que pueden hacer todos ustedes es dar a conocer lo que ahora saben. Es contarle a sus amigos que probablemente también son víctimas, como lo soy yo, como lo somos todos, de la propaganda de esa dictadura, qué es en realidad la dictadura cubana. Contarle cómo viven los cubanos, pero contarle además cómo viven otros en nuestro hemisferio por la acción de los cubanos. Decirle que hay cosas que se pueden hacer. Entrar en cubadecide.org y anotarse como un voluntario para desde participar de la contrapropaganda del régimen hasta de la incidencia ante sus instituciones, sus representantes, sus diputados, senadores, su gobierno, para dejarles claro qué espera el pueblo chileno de ellos en la dirección de la defensa de la democracia y de la libertad. Gracias. Ahí. Bueno, Rosa María, primero agradecerte. No es la primera vez que tengo el gusto de escucharte y espero que no sea la última. Pero de verdad oírte es un testimonio, una semblanza a la libertad, especialmente cuando es tan amenazada en el continente y por qué no decirlo también en nuestro país. Entonces, escuchándote, obviamente uno se acuerda de esa frase del presidente Reagan, que el comunismo es la mayor estafa del siglo, pero que no hay que permitir que esto siga, ¿ah? O sea, el comunismo combate como el cáncer que es con la libertad humana, con la naturaleza humana. Entonces, la pregunta o tal vez para que tú nos lo puedas ahondar, una de las primeras cosas que hacen estos regímenes dictatoriales, totalitarios, y el marxismo en especial como lo que es controlar la libertad de expresión. Y aquí en Chile se ha dado esa discusión, el tema de la ley de medios que el Partido Comunista quiere impulsar y controlar en el fondo lo que nosotros decimos. Y eso es al final del día. O sea, tuvimos un precandidato presidencial de la coalición gobernante que lo tenía expresamente en su programa de gobierno. Y el gobierno actual no ha abandonado la idea. Entonces, cuando aparece alguna idea que les molesta, resucitan la idea. Controlar los medios. Entonces, acá en Cuba entiendo que estaba el medio Granma, tú corrígeme. Entonces, ¿cómo esa parte, cómo lo hacemos? Porque si hay dos derechos que los regímenes marxistas atacan, en primer lugar, son la libertad de expresión y el derecho a propiedad. Entonces, ¿cómo ahí nosotros estar atentos para que esos derechos no sean conculcados y qué podemos hacer para evitar que nos sigan escalando en el atropello a nuestras libertades? Muchas gracias por esa pregunta. Los ciudadanos en democracia son ustedes. Ustedes conocen los recursos y las herramientas que su sistema tiene para combatir este tipo de agresión. Lo que sí puedo decirte es que no es espontáneo, no es casual. Si uno ve, por ejemplo, lo que hizo el presidente Correa cuando llegó al poder, si uno ve lo que empezó a hacer Evo Morales, lo que finalmente ha hecho primero Hugo Chávez y luego Maduro hasta prácticamente controlar o poseer absolutamente todos los medios de difusión, lo que ha hecho Daniel Ortega,
En muchos de estos casos de manera más lenta y escalonada, bueno, porque no tienen, no llegaron al poder con un movimiento violento como el 26 de julio que simplemente secuestró todo el Estado, ¿no? Pero en cada uno de estos casos, uno de los primeros síntomas prácticamente inequívocos son los asaltos a la libertad de expresión, ya sea con leyes que regulan la expresión en medios y en redes sociales. En el caso de Cuba, tú puedes ir a prisión por compartir un post en Facebook. Yo tengo un amigo preso en estos momentos, Ezequiel Morales Carbenate. Su delito fue darle compartir a un post en Facebook. Está condenado a 3 años en Holguín, en Cuba. Bueno, no sé si recuerdas el asalto, no solamente a los medios, sino también a las organizaciones que defendían la libertad de expresión y que defienden la libertad de expresión hasta ahora en el Ecuador. Hay un segundo método que utiliza o que hemos visto tanto en Venezuela como en Nicaragua, como en Ecuador en un principio, y es el de tratar de comprar a cada uno de estos medios, ¿no? Claro, una vez que tú tienes regímenes represivos en el poder, la compra es por coacción, ¿no? O lo vendes o cierras, ¿no? Y en muchos casos terminan vendiéndolos, como ha pasado en Nicaragua y como ha pasado en Venezuela. Cosas que se pueden hacer: en primer lugar, denunciarlo. En segundo lugar, exponer las similitudes con otros lugares y dónde están. ¿Dónde están esas sociedades en este momento? Esas que empezaron por permitir que le callaran la boca al director de un periódico, que expulsaran a un corresponsal o a un anchor que les molestaba. Y las otras, bueno, las otras tienen que ver con utilizar el sistema jurídico, ¿no? Con utilizar las leyes, con utilizar las herramientas que ustedes tienen, tanto en el legislativo como en el judicial, para frenar este tipo de agresión. Ahí está. Rosa María, el 22 de julio del 2012, el gobierno al día siguiente empezó con su retórica, su propaganda de que la muerte de tu padre había sido un accidente casual. Yo sé que han sido años muy duros, pero ¿por qué no nos cuentas algo que nos decía hace unos días atrás, de que estamos en un momento único, histórico, y a días, semanas, de que por primera vez una instancia reconocida internacional ratifique el cruel asesinato de tu padre? Sí, gracias por esa pregunta. Porque desde ese domingo en que asesinaron a mi papá y a Harold, mi familia y muchas otras voces comenzaron a denunciar que había sido un atentado, que había sido un asesinato. Y bueno, y luego después comenzaron a salir a la luz todas las evidencias de que de hecho había sido un atentado desde los testimonios de los sobrevivientes hasta de los testigos en el hospital y las personas que participaron desde el extranjero. Pero también desde el principio el régimen puso toda su maquinaria propagandística para esconder el asesinato. Nosotros desde hace más de 10 años presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un brazo de la Organización de Estados Americanos, un brazo de la OEA, que tiene jurisdicción sobre Cuba, a pesar de que Cuba está suspendida de la OEA, porque bueno, no cumple con ninguno de sus puntos fundamentales, no puede firmar la Carta Democrática Interamericana, pero sí forma parte de la Comisión Interamericana, y la Comisión ha estado 10 años investigando el caso. La Comisión ha tardado 10 años en pronunciarse algo que simplemente no tiene explicación, pero creemos que está a punto, finalmente, de dar un veredicto. Un veredicto, está a punto de publicar una decisión. Y nosotros realmente esperamos, porque no puede ser de otra manera, ante la fuerza de los hechos y de la evidencia, esperamos que sea una condena clara al Estado cubano por su participación en el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Y bueno, igual quisiera
invitarlos a todos en ese momento a hacerse eco de ese hecho, ¿no? Nosotros no tenemos cómo acceder a la justicia, los cubanos no tenemos cómo acceder a la justicia. Lo haremos cuando logremos la transición, ¿no? De seguro lo vamos a hacer en transición, pero hasta que ese momento no llegue, no podemos acceder a la justicia. Lo único que podemos aspirar es a frenar la impunidad de la dictadura, ¿no? Y esa impunidad se frena con la acción de la comunidad internacional, con eventos como este, si la comisión finalmente tiene el coraje de publicarlo, y con las voces de los ciudadanos del mundo y especialmente de América Latina para desenmascarar el terror en Cuba. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a la universidad a dar nuestra charla y de alguna manera a leonarnos como jóvenes para ser actores activos dentro de la política y para ir disputando el territorio a las fuerzas de izquierda que quieren dominar el mapa político. Y en segundo lugar, hoy en día se está dando un interesante debate o fenómeno que es congruente con lo que estamos hablando hoy en la charla, que es todos los movimientos, partidos políticos de extrema derecha o de extrema izquierda que se están dando no solo en Latinoamérica, sino que en Europa, en el mundo en general. Entonces, la pregunta es, y lo que me interesa saber es tu percepción respecto a si tenemos que dar la lucha desde el punto de vista del extremo, irnos a la extrema derecha para pelearle a la izquierda, a la extrema izquierda, al Partido Comunista, o bien si se puede dar la lucha o no desde el centro, de la centro derecha o del centro político para hacerle frente a todas estas grandes fuerzas políticas de izquierda que efectivamente tienen mucha fuerza en cuanto a la retórica, en cuanto a acumular grandes porcentajes de masa para dar la pelea. Entonces esa es la pregunta, quiero saber tu percepción con respecto a ese punto. Si para ti es más fácil irnos a los extremos, dar la pelea del extremo, o también es factible entonces dar la pelea del centro político. Excelente, excelente pregunta, además en el medio de la crispación y de la polarización política que se vive en todas partes, ¿no? Menos en Cuba porque hay un solo partido, ¿no? Pero en el resto del mundo libre vivimos esa crispación. Y hay razones para llegar a la conclusión que informaba la primera mitad de tu pregunta, ¿no? Y es que en el caso de nuestro continente, las dictaduras que están hoy violando los derechos de sus ciudadanos, las que están metiendo personas en prisión política, las que están asesinando, están identificadas con la izquierda extrema y están identificadas con el símbolo del comunismo. No ha sido así siempre en nuestra región. Y eso nos debería dar una lección a todos, ¿no? Y es la lección de que los derechos humanos no tienen color político. Los derechos humanos deberían ser reconocidos en su universalidad por todas las fuerzas políticas. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay ideologías totalitarias, el nazismo, el fascismo, el comunismo, que no comprenden la universalidad de los derechos humanos. El resto de las fuerzas políticas que han renunciado a la violencia como un método de lucha, las fuerzas políticas que reconocen la universalidad de los derechos humanos, que integran y compiten en el juego democrático, absolutamente todas, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro y por los otros ejes que en este momento atraviesan la esfera de las ideas políticas en el mundo, todos deberían estar defendiendo esto mismo que estamos defendiendo, ¿no? Deberían estar a favor del derecho a decidir del pueblo cubano, como del pueblo venezolano, como del pueblo nicaragüense. Mira, la mayoría de los promotores de Cuba deciden, ni son políticos ni piensan serlo, ni se meterían nunca en política. El asunto es que la política no los deja vivir, literalmente, ¿no? No les permite poner un plato de comida en sus mesas. Han tenido que arriesgar su propia vida, y muchos otros que no tienen nada que ver con Cuba Decide, ¿no? Y que están saliendo a la calle a protestar simplemente porque el totalitarismo no les deja otra opción, ¿no? Y el llamado es, abramos los ojos, desde cualquiera sea
nuestra posición en el espectro político y seamos conscientes de lo que nos une, que es al mismo tiempo lo que nos salva, ¿no? Y los mínimos tienen que ver con eso, ¿no? Con la universalidad de los derechos humanos y de las reglas democráticas. Y esas también son para que las aprendan y las sigan las juventudes del Partido Socialista y las del Frente Amplio, siempre y cuando no se estén identificando con una ideología directamente totalitaria, ¿no? Que allá donde llega el poder, abole el resto de los partidos y de la participación. Si renuncian a eso, por supuesto, esto no es capital de ninguna ideología ni de ningún extremo. Esto es un derecho universal. Gracias por tu exposición. Yo quería preguntarte más bien en atención a la difusión de los medios de comunicación, redes sociales, desinformación. Tuvimos en el 2019 la oportunidad de compartir un congreso, el Foro Internacional de Ética y Derecho a la Información, con Joanny Sánchez, que en su momento estaba muy preocupada. Entiendo que una gran activista en Cuba que estaba muy preocupada por el tema de la libertad de expresión, y ella vía redes sociales estaba divulgando lo que pasaba en ese momento en Cuba, un poco en el marco de lo que tú nos mostraste, ¿no? Que en Cuba no se sabe lo que está pasando y que siguen actuando, por ejemplo, medios como Russia Today o Sputnik, que son amplificadores del Kremlin, en Granma, en Prensa Latina y en otros medios cubanos, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte cuál es tu visión, sobre todo cómo ustedes han podido difundir ese mensaje, o en qué medios o en qué redes están basándose, ¿no? Trabajando como equipo para poder amplificar lo que está sucediendo en este momento en Cuba. Sí, muchas gracias por esa pregunta y de paso el reconocimiento al trabajo tan grande que ha hecho Joanny y que han hecho tantos periodistas independientes en Cuba. Cuba es uno de los pocos lugares en el mundo donde la palabra periodista tiene apellido y es independiente. El resto simplemente no son periodistas porque están todos bajo el control del Partido Comunista Cubano, ¿no? Pero los valientes periodistas ciudadanos en Cuba utilizan las redes sociales con el acceso que hay en la isla, que es muy diferente, muy limitado, muy inferior al que ustedes están acostumbrados, pero que existe y que en los últimos tiempos se ha expandido. Joanny Sánchez, por ejemplo, es la directora de un diario digital que se llama 14 y medio, que es uno de los diarios que se hacen desde la prensa independiente cubana dentro y fuera de la isla para llevar al mundo esta realidad, ¿no? El alcance es el que es, ¿no? En el año 2022 hubo más de 3.000 protestas públicas en las calles cubanas. Hubo más protestas en septiembre y octubre del 2022 de las que hubo en julio del 2021. Probablemente ninguno de ustedes se enteró. Bueno, no pasó por la prensa internacional. No recogieron lo que decían los periodistas independientes cubanos. Es una batalla constante. Es un esfuerzo constante por dar a conocer lo que está pasando en medio del aislamiento que todavía se vive en la isla, pero también en medio de la propaganda tan brutal que tiene el régimen cubano, que no solamente utiliza sus medios de prensa. El régimen cubano desde hace ya casi 20 años creó una universidad para el combate en las redes sociales, se llama UCI, Universidad de Ciencias Informáticas. Desde ahí se construyen los bots que luego, bueno, disfrutaba Hugo Chávez, y ahora Venezuela también es un centro de fabricación de estos bots, que no son solo bots, también son seres humanos reales, construyendo perfiles para la difusión de noticias falsas y para atacar a aquellos que estamos intentando poner la realidad delante de los ojos de los ciudadanos del mundo. En esa dirección, toda la ayuda es poca, así que es otra de las invitaciones. Gracias.
Bueno, yo tengo una pregunta porque sí, le habían dicho o le preguntaron cuál sería nuestra ayuda que podemos dar a Cuba y a estos países que están azotados por dictaduras comunistas, totalitaristas, y usted dijo redes sociales y meter presión. Pero aquí tenemos un problema que nosotros podemos meter presión, pero los organismos internacionales por lo general no toman en cuenta estos comentarios y hay muchos comentarios de famosos externos que tienen mucha influencia que avalan este tipo de dictaduras diciendo que son un paraíso, como tú comentaste, y qué podemos hacer al respecto, porque la opinión de nosotros, que tampoco tenemos mucha influencia, no se compara a nada con la influencia que tenga un actor en Hollywood. Hay muchos que avalan la dictadura cubana y venezolana. Entonces, me imagino que debe ser muy, ¿cómo decirlo?, desalentador que en países capitalistas haya gente que tire abajo todo su esfuerzo. Sí, y es muy buena la observación. Hay que decir que estas protestas que iniciaron en el verano del 2021 se conocen como las protestas de patria y vida, porque un grupo de intérpretes cubanos, algunos de ellos muy conocidos, como por ejemplo el dúo Gente de Zona, hicieron una canción que acompañó y que se convirtió en un himno. Se ha convertido hasta ahora en un himno de estas protestas, ¿no? Básicamente enfrentada a la sentencia de patria o muerte o socialismo o muerte de la dictadura cubana y proponiendo el patria y vida, ¿no? Lo que la gente coreaba en las calles era libertad, abajo la dictadura, patria y vida. Y en ese sentido yo creo que se ha avanzado en la, digamos, recuperación del mundo cultural y del mundo artístico, y hemos visto a referentes históricamente cómplices, hay que decirlo, con la dictadura cubana, como puede ser, no sé, alguien como Joaquín Sabina, declararse contrario a lo que está pasando en Cuba y a la dictadura cubana en los últimos tiempos, ¿no? Como escuchamos a Pablo Milanés hacer lo mismo antes de morir. ¿Es suficiente? No. Hay que continuar. Algunos de ellos no cambiarán nunca, algunos de ellos son cómplices directos de la dictadura. La mayor parte de ellos son tan víctimas como todos nosotros de la propaganda de ese régimen, con lo cual, con la influencia que tengas, puedes intentar llegar a ellos y contarles cuál es la realidad. Es lo que podemos hacer. Gracias. ¿Sientes tú, Rosa María, que al escuchar a algunos presidentes de América Latina, de centro izquierda, por ejemplo, desde Chile, sientes que en el último tiempo se habla más de la dictadura de Nicaragua y de alguna forma lo que pasa en Cuba pasó a segundo plano? ¿Sientes que ahí hay una intencionalidad política? ¿Crees que Chile tiene que tener un rol ciudadano para exigirle a las autoridades una condena persistente de lo que pasa en Cuba? Yo creo que los temas no tienen por qué competir. De hecho, son el mismo tema. Lo que hemos visto desde el gobierno chileno, desde el gobierno del presidente Boric, es que hace silencio sobre la dictadura cubana, ¿no? Hace silencio sobre los más de 1000 presos políticos. Estamos agradecidos y felices de la ayuda a los presos políticos nicaragüenses, ¿no? Pero una cosa no compite en lo absoluto con la otra. De hecho, probablemente no habría presos políticos en Nicaragua si no hubiéramos tolerado por 64 años a la dictadura cubana, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hemos sido muy claros, ¿no? En invitar al presidente Boric a la coherencia y a mantener, y yo creo que a llevar adelante, como podría ser su vocación, a una política exterior chilena que defienda los valores de la democracia y de la libertad, ¿no? Y que sea un, digamos, un punto de esperanza y de inflexión en medio de la complicidad y de la corrupción que estamos viendo tener lugar entre gobiernos como, no sé, como el de Lula da Silva o como el de Gustavo Petro, cuando se trata de coludir, básicamente, con la dictadura cubana, ¿no? El presidente Boric está invitado a denunciar esta realidad y también a tomar acción. A tomar acción, por ejemplo, en la Asamblea General de la OEA, que va a tener lugar en unos días en Washington, ¿no? A levantar su voz ahí para
que el régimen cubano tenga que cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a levantar su voz en la CELAC, Unión Europea, para que las dictaduras no puedan ni pisar Bruselas y sean reducidas a la calidad de parias que en realidad son, a no entregarle una legitimidad a estos dictadores que sus pueblos no le han entregado. Muchas gracias, Rosa María, por tu testimonio. Queremos invitarlos a todos inmediatamente después a un café que vamos a compartir con ella y agradecerle una vez más al programa Faro de la Universidad del Desarrollo. Estas son las instancias de verdad donde uno valora la acción universitaria más allá de lo estrictamente académico, más allá del ramo al cual asistimos, porque así es donde se construyen las sociedades. Te agradezco muchísimo el esfuerzo de estar en Chile y te impulsamos a que no pares porque estás haciendo una contribución tremendamente generosa a nuestro continente y particularmente a la democracia. Muchas gracias.